Esto, esta es una reunión de una actividad que hacemos conjuntamente con la Sociedad Argentina de Médicos Nutricionistas, a quien le agradecemos especialmente la gentileza de haber brindado la tecnología y su apoyo y contribución en este proyecto que estamos realizando conjuntamente y que nos sentimos muy felices y orgullosos de estar compartiendo este espacio. El motivo de la reunión de hoy es la exploración, la presentación sobre el capítulo 2 de nuestro Consenso Argentino de Obesidad, que va a estar a cargo del doctor Diego Hernán Pereira, que es un médico clínico especializado en nutrición y en obesidad de la localidad de Villa Mercedes, como él ya nos habló, y que forma parte de la comisión directiva de la SAOTA. Y el propósito de esta presentación es hablar sobre el diagnóstico y la fisiopatología de lo que nosotros podríamos denominar en un sentido amplio el síndrome de obesidad. Este no es una cuestión, o sea, la realización de un consenso no es una cuestión menor. Es un elemento, es una herramienta de no solo de unir conocimientos, sino de perfeccionarlos en un ambiente, yo diría, me gusta decirlo así, tal vez no sea, no sea todo lo preciso, pero me gusta decirlo un ambiente familiar, en un ambiente de hermandad de colegas. Esto es un espacio para nosotros. No tiene que tener toda esa solemnidad de algunos congresos o de algunas reuniones. Esta es una reunión para venir a disfrutarla, de disfrutar de nuestra profesión, de aprender y de... Perdón, acá, Silencien los micrófonos, por favor. Los que están con el micrófono abierto, silencienlo, por favor. acá si la doctora Labanca está conectada, le digo que por favor le mande el link a la licenciada Traverso, que me lo está pidiendo en este momento. Entonces, es un espacio de fraternidad de profesional, donde no hay ninguno que sea una eminencia, ni un erudito, ni un sabio. Venimos todos a discutir cuestiones que nos interesan. Cuestiones que nos interesan porque van a hacer mejorar la calidad de nuestra profesión, de nuestro ejercicio profesional. Vamos a ser mejores a partir de esto. Por eso que estamos todos invitados a participar. Todos los aportes son bienvenidos. Entonces, no hay que tener timidez ni vergüenza de decir cosas. Esto es para nosotros. Entonces, este capítulo de diagnóstico y fisiopatología es un diagnóstico, es clave. Es igual que el de definición. Nosotros con la definición todavía tenemos algunos puntos verdes. Y con el diagnóstico y la fisiopatología también, porque a partir del diagnóstico y el diagnóstico tiene que darnos las herramientas para poder, para poder materializar la definición. O sea, nosotros vamos a definir a partir de datos clínicos y tenemos que entonces saber cuáles son esos datos clínicos que nos van a permitir hacer un diagnóstico. No sé si tenemos que diagnosticar obesidad o si tenemos que diagnosticar otra cosa. No lo sé, lo que tenemos que discutir acá. Tal vez no todo hoy, porque esto se discute en los intervalos entre estas presentaciones, que es lo que los asistentes tienen que hacer. Discutir con el doctor Pereira, por ejemplo, cosas que el doctor Pereira va a presentar hoy que seguramente no va a haber tiempo para discutirlos a todas. El próximo capítulo, que es la presentación número 3, que está coordinada por el doctor Ignacio Arano y el doctor Sandro Murray, que acaba de ingresar en este momento, y que es muy bienvenido, será el día 24 de junio. En el mes de julio tendremos el cuarto grupo, que está coordinado por el doctor Claudio Simula, y la revisión final la vamos a hacer en la jornada que organiza Saota Coama en la AMA el día 25 y 26 de septiembre. Esas son
presenciales. Entonces ahí vamos a hacer la revisión final de este consenso. Y la presentación oficial y final la haremos ya con bombos y platillos 6, 7 y 8 de noviembre en el congreso que organiza Samenut en Casa de Paz, y ahí le pondremos el broche de oro al consenso y al año lectivo. Bueno, ahora, finalmente, y ya para utilizar los últimos 5 minutos, yo les quiero transmitir algo desde lo personal, que es que nosotros, yo entiendo y los invito a que apoyen sociedades como las nuestras, como Samenut y como Saúl. Porque si en algún lugar van a aprender y van a poder discutir e intercambiar con libertad pensamientos independientes, es en estas arenas. En otros lugares podrán aprender o podrán tener conocimientos concretos limitados a un área específica, pero no van a tener, y se los digo por experiencia, la posibilidad de explorar todas las inquietudes que a ustedes se les puedan presentar. Nosotros, profesionales, necesitamos sociedades científicas independientes. Los sponsors que nos pueden apoyar serán bienvenidos, siempre y cuando vengan a apoyarnos. Y que el planteo no sea inverso, porque entonces se pierde la esencia, el espíritu y el propósito de estas sociedades de profesionales. Así que bueno, hecha esta pegajosa introducción, que espero que les sirva porque son conceptos muy importantes. Tenemos que tener un grupo de pertenencia, tenemos que tener un grupo de pertenencia que nos respalde, a donde poder ir con nuestras inquietudes. Le doy la palabra al doctor Diego Hernán Pereira, que nos va a hablar entonces del capítulo 2 del consenso. Adelante, Diego, todo tuyo. Bueno, Julio, bueno, muchas gracias realmente por darme la oportunidad de disertar en este consenso. Gracias a Samenut, gracias a Saota, gracias realmente a todos mis colegas que me han aportado desde el grupo y desde coordinación, todos los artículos y la experiencia que ellos tenían. Así que bueno, como dijo Julio, no los quiero convencer de nada. Quiero que el disenso sea amigable. Todo lo que voy a presentar, tal vez muchas de las cosas todavía faltan mucho análisis. Hemos recibido mucha información en los últimos meses que traté de ponerlas y reflexionar junto a ustedes en este diagnóstico y fisiopatología de la problemática que nos reúne a nosotros y a nuestros pacientes. Porque si hacemos algo en discutir de qué manera podemos transmitir esto a nuestros pacientes, porque nos interesa el bien de ellos. Así que yo voy a compartir, voy a empezar. Es una charla tal vez un poco larga, espero no aburrirlos, y cualquier cosita después, cuando termine la disertación, podremos charlar entre nosotros. Así que voy a intentar compartir. Sí. Bien, muy bien. Ahí ven, esperen que se baje esto. Ahí está. Yo voy a sacar esto. Se me fue la presentación. A ver. ¿Ustedes ven la presentación ahí? Sí, se ve la presentación, lo que falta es compartirla para que se vea en grande, que la puedas ir pasando. Bien. ¿Ahí se ve? ¿Ahí está en grande? Sí, está perfecto ahí. A ver si paso una diapositiva. Disculpen la desprolijidad, pero No, bueno, no, es no. ¿Ahí se ve Sí, cuando sí, se paso? ve bien y pasa bien. Perfecto. Bueno, muy bien, muy bien. Voy a minimizar esto, así no me tapa la diapositiva. Ahí está. Bueno, Consenso Argentino de Obesidad. Hace 2 años que transitamos un poco este camino. Y tal vez la primera frase que quiero compartir con ustedes es la que
uno de los coordinadores, Julio Montero, nos acercó que consenso es al menos un acuerdo de no negación. La coordinación general de este consenso está a cargo del doctor Julio César Montero, el doctor Raúl Sandro Murray, el área que nos toca es diagnóstico y fisiopatología del síndrome de obesidad. Yo soy Diego Pereira, médico intensivista como mi primera especialidad y médico nutricionista obesista como segunda y actual especialidad. En el grupo participaron los doctores César Casábola, Silvina Gómez, la doctora Geraldine Lullier y la doctora Adriana Bianchini. Así que les agradezco a ellos por aportarme en las reuniones el material y sus opiniones que nos llevó a tal vez llegar a algún consenso o no. Este consenso es sin conflicto de interés y mi disertación en absoluto tendrá ningún fin económico. Esto es lo que hicimos nosotros, plantearnos un consenso a partir del disenso para un pensamiento crítico. Y así empezamos. En las primeras reuniones no sabíamos un poco por dónde empezar, cómo interrelacionar los procesos diagnósticos y fisiopatológicos. Se nos ponían mecanismos, definiciones, valoraciones, pero pudimos arrancar. Y cuando quise preparar la disertación y seguir escribiendo el material, me metí en el laberinto más grande del mundo. Les presento el laberinto más grande del mundo, donde no solamente estamos en esta temática profesionales y nuestros pacientes, en un mundo donde realmente está, podríamos decir, contaminado o muy predispuesto a que esta patología se presente, y nosotros lo que vamos a hacer a ver si la podemos enfrentar con un diagnóstico un poco más certero y entender un poco el proceso fisiopatológico para que nuestros pacientes tal vez tengan una mejor evolución más allá de la remisión o la cura de esta problemática. En busca de consenso nos preguntamos cómo vamos a diagnosticar obesidad. Esa fue la primera pregunta y vamos a ver de qué manera nosotros pudimos empezar a transitar en este laberinto, a ver qué GPS vamos a contratar. ¿Cuáles son los cambios adiposos que acompañan la expansión del tejido adiposo? O sea, ¿qué pasa? ¿Hay exceso? ¿Hay crecimiento? ¿Hay inflamación? ¿Hay fibrosis? ¿Qué le pasa a los pacientes que no tienen tantos adipocitos expandidos? ¿Se enferman más? ¿Se enferman menos? ¿Tienen mayor mortalidad? Bueno, eso es lo que queremos charlar con ustedes. ¿Cuáles o qué mecanismos son modificados en la expansión del tejido adiposo y qué repercusiones locales a nivel adipositaria y o sistémicas que generan esos mecanismos? Y estas preguntas realmente, cuando uno empieza a buscar información y trabajos científicos, es el laberinto medicinal realmente que empezás a transitar. Y muchas veces nos hemos perdido y tratamos de buscar nuevamente el curso. Y bueno, nos sirvió mucho el primer capítulo de definición para terminar de esta charla. ¿Y cómo vamos a diagnosticar obesidad? ¿Qué métodos vamos a utilizar para determinar la adiposidad? ¿Utilizaremos composición corporal? ¿Nos sirve? ¿No nos sirve? ¿Es útil? ¿La podemos hacer? ¿Tiene mucho sesgo en comparación con otros parámetros? ¿Qué obesograma clínico vamos a tomar? ¿Qué analítica vamos a tomar de nuestro paciente que lo tenemos enfrente y necesita una solución? ¿Le pediremos métodos diagnósticos complementarios para el diagnóstico del síndrome de obesidad o solamente usaremos parámetros antropométricos? ¿Y qué pasa en la fisiopatología? ¿Por qué hablamos del concepto de alostasis? ¿Hay una respuesta inflamatoria como mecanismo inicialmente de respuesta defensivo para después que no haya un sistema que lo alivie y que fracase esa respuesta inflamatoria y que se genere el síndrome de obesidad clínica? ¿Qué regulaciones son las más importantes en el metabolismo en la fisiopatología? ¿Qué comportamiento de estímulo anabólico tengo y qué comportamiento de estímulo catabólico tengo en ese mundo que recién mostraba? ¿Estoy estimulando más un sistema que otro? ¿Está apagado el sistema donde el equilibrio nos hace estar mucho más alto, tal vez en torque AMPK quinasa? Y bueno, vamos a ver algunos estudios que pueden respaldar o no lo que yo le estoy diciendo. Es importante dónde va a localizar la partition del tejido graso. Es importante que esté a nivel femoroglúteo o que no tengamos capacidad de expansión femoroglútea y si expandimos el compartimento víscero-abdominal. Es importante que no tengamos tanta expansión
adipositaria, pero automáticamente cuando necesitamos depositar grasa la depositemos en órganos viscerales como el hígado y el páncreas y que evolucionemos o hacemos una fisiopatología con otras enfermedades. Y después, lógicamente, algunas disfunciones adipositarias que pueden predisponer o pueden participar de la fisiopatología de la obesidad. Bueno, nosotros nos planteamos por dónde empezar y la medicina dice que hay que empezar por el índice de masa corporal y veremos que hoy está este índice tan antiguo muy en discusión y veremos si lo podemos usar, en qué contexto, si es suficiente o es limitado. ¿Podremos usar después del índice de masa corporal alguna medida antropométrica como el perímetro de cintura? Bueno, no tenemos las etnias de la misma circunferencia de cintura, no tenemos los puntos de medida tal vez concordados en todas las organizaciones internacionales. ¿Podemos sumar alguna otra medida para que este índice de cintura sea más específico para el riesgo cardiovascular y metabólico? Bueno, hay muchos trabajos hoy que nos hicieron pensar que tal vez relacionar circunferencia de cintura en centímetros y altura nos introduce tal vez en ese dismetabolismo y nuevas definiciones de obesidad sin tanta adiposidad expandida, tal vez con índice de masa corporal normal o mínimamente alterado. ¿Podremos usar la relación del perímetro de cintura con la cadera? ¿Nos dará alguna información? ¿Servirá para algún género más que otro? ¿Lo podemos usar como método de evolución para ver si se pierde el tejido que nos protege? El índice de masa corporal sigue estando como diagnóstico en el centro de la discusión, pero a mí me interesaría no quedarnos en esa discusión y seguir viendo que tal vez las relaciones de los índices antropométricos y específicamente para qué los queremos usar sea lo importante. Este índice nos va a hablar de corpulencia, nos va a definir y se relaciona muy bien, y ya vamos a ver algunos estudios, con el porcentaje de grasa global que tiene ese paciente. Entonces nosotros tratamos pacientes corpulentos con índice de masa corporal con diagnóstico de obesidad más de 30 y tendremos algunas variables o fenotipos dismetabólicos entre 20 y 25. Bueno, pero consensuamos y ya vamos a ver después que tal vez sea la introducción que tenemos que seguir usando y saber las limitaciones. Tal vez no usarlo tanto en forma individual en los pacientes exclusivamente, pero sí a nivel poblacional. Bueno, si uno va a las diferencias de cintura por las diferentes organizaciones, tampoco se ponen de acuerdo. ¿Por qué? Y bueno, porque hay etnias que desarrollan enfermedad a partir de la expansión adipositaria visceral o del compartimento visceral mucho antes que nosotros, por ejemplo. Por ejemplo, los asiáticos, japoneses, chinos, tienen circunferencias por debajo de 85 en hombres y por debajo de 80 en mujeres. Cuando nosotros tenemos puntos de corte entre mayor a 102 con riesgo cardiometabólico elevado y mayor en hombres y mayor a 88 en mujeres. Bueno, este índice es muy interesante porque muchas veces hemos estado en un pesocentrismo para el diagnóstico de la obesidad, que no deja de ser una medida que sí nos representa en medicina de obesidad. Pero también queremos ver si tenemos realmente medidas antropométricas que se abstraigan del peso, y esta en los últimos trabajos es muy interesante porque abre diagnósticos y definiciones nuevas en la clasificación de obesidad. Entonces, cuando la relación de circunferencia cintura en centímetros dividido la altura en centímetros es mayor a 0,5, el riesgo que ese paciente tiene por padecer un índice más alto de 0,5 empieza a comprometer su salud. Y mientras más alto es, peor. Yo a partir de que terminé mi clase, que no la terminé hoy, la terminé ayer, hoy empecé a usar, me propuse usar, porque no lo estaba usando tanto en mis pacientes a este índice, y me empecé a sorprender. Y me empecé a sorprender todos los pacientes que tengo, realmente, que también que a algunos le puedo proponer en la evolución y sacarlos de esa balanza que muchos pacientes los atormenta. Entonces,
vamos a tener estas herramientas en el diagnóstico de obesidad. Y ya lo nombramos al perímetro de cintura-cadera, mientras más se aproxima uno, ya sea en hombres o mujeres, empieza el padecimiento del proceso inflamatorio que puede llegar a la falla orgánica a nivel cardio, reno, cerebral. Realmente cada vez la disfunción del tejido adiposo o los mecanismos que llevan a la disfunción del tejido adiposo se están representando a nivel sistémico. Y bueno, este es el primer trabajo que yo les quiero presentar, que es del American Journal of Nutrition, de la clínica Nutrition, donde evalúan realmente si el índice de masa corporal es limitado como indicador de obesidad y que sugieren que la relación perímetro de cintura-talla es mucho más específica para evaluar el excedente de grasa corporal agresivo a este paciente y lo toman en estas guías reemplazando a la circunferencia de cintura. Y es un método simple, dice, solo requiere una cinta métrica, que es un método más factible, disponible y conveniente en comparación con el uso de aparatos de pesaje. Ahora, ¿todo es lo mismo? Este artículo es muy interesante porque habla de una población que está muy en riesgo, que son los adolescentes, y cuando yo voy a ver qué usar para predecir o usar clasificadores de alteración de la presión arterial en adolescentes, nos vemos que el índice de cintura-cadera en el género femenino tiene una alta sensibilidad como clasificación para las alteraciones que desarrollan hipertensión arterial y una alta especificidad. Tiene más sensibilidad y especificidad que el índice de circunferencia-talla. Y cuando vemos los varones, más allá que todos los índices son de menos sensibilidad y especificidad, vemos que el índice de la relación del perímetro de cintura-talla es mejor. Entonces tenemos que empezar a ver qué usar en forma individual, tal vez en cada paciente, porque no podemos englobar a todos con las mismas herramientas y obtener los mismos resultados. Nosotros, cuando vemos de qué manera vamos a diagnosticar y estratificar, hay un nuevo marco para el diagnóstico, la estratificación y el tratamiento de la obesidad en adultos. Y bueno, este estudio de la Sociedad Americana para el Estudio de la Obesidad nos plantea que se reúnen, como nosotros, que nos podemos considerar expertos en el tema, tal vez no por formación, sino por pasión. Y bueno, me llamó la atención que el 72% sean médicos de medicina interna. Me hubiera gustado que diga médicos especializados en nutrición o en obesidad, sin incorporar los cirujanos, médicos de atención primaria 2 y un experto en defensa del paciente. Pero eso tal vez no sea lo importante. Bueno, hay un dato relevante que es sin financiación y no requirió aparentemente aprobación del Comité de Ética. Pero ¿qué dice? ¿Qué dice? La novedad se refiere al componente antropométrico. El reconocimiento de que el índice de masa corporal por sí solo es insuficiente como criterio diagnóstico y que incorpora la distribución grasa como componente sustancial en la salud. Hay que identificar sí el porcentaje de grasa, pero tal vez a dónde está localizado. Dice que la acumulación de grasa abdominal se asocia con un mayor riesgo de desarrollar complicaciones cardiometabólicas y es un determinante fuerte el de desarrollo de enfermedades. Y este estudio, ¿qué nos dice? Que en realidad ellos, a partir de esta incorporación de otros valores antropométricos, como puede ser la circunferencia de cintura o el índice de circunferencia de cintura-talla, van a clasificar a pacientes como pacientes con obesidad que tienen índices de masa corporal que no los definimos comúnmente como pacientes obesos, mayor a 25 y menor de 30, y que tengan, aparte de grasa, alguna presencia o impedimento o disfunción, ya sea clínica o psicológica. Y nos dice ese estudio que si nosotros solo usamos índice de masa corporal, vamos a tener un infratratamiento del grupo de nuestros pacientes, que deberíamos usar, lógicamente, medidas antropométricas más específicas. Pero después vamos a ver otro estudio, y lo digo ahora para no olvidarme, que sugiere que si usamos solo índice de masa corporal vamos a tener
un supratratamiento. Y tal vez reduciremos en el próximo capítulo, con los tratamientos que muy bien nos van a exponer, un tejido graso que no es necesario ser disminuido. Por ejemplo, el tejido graso femoroglúteo. Así que este estudio nos concluye que la elección de introducir el índice de cintura-talla en lugar del perímetro abdominal solamente en el proceso diagnóstico se debe a su superioridad como marcador de riesgo cardiometabólico. El estudio de Dybala, que también nos habla de la disparidad en la adiposidad entre adultos con índice de masa corporal y relación cintura-talla, un índice de masa corporal normal con relación cintura-talla alterada, nos dice que realmente encontraron ellos en ese estudio una proporción considerable de sujetos en el rango de índice de masa corporal teóricamente saludables, entre 20 y 25, pero que estos tenían exceso de adiposidad cuando se aplicaba este índice. El 33,1% de los hombres y el 51,9% de las mujeres. El uso de este índice a relacionar circunferencia y cintura talla también respalda la noción de la obesidad central con peso normal. Y ahí empiezan a nacer nuevos conceptos que realmente se nos están convirtiendo estas nuevas definiciones a partir de las evaluaciones diagnósticas en un verdadero laberinto. Lógicamente, tienen connotación el aumento del peso con la edad, y estos hallazgos tienen implicaciones importantes, no solamente para la práctica clínica, sino para muchos estudios comparativos, porque en muchos estudios comparativos se toma la edad, se toma el género y el índice de masa corporal. Ahora bien, nuestros coordinadores son gente que tienen muchos artículos muy nuevos, ya sea el doctor Murray como el doctor Montero, y permanentemente nos están pasando información que nos haga pensar. Y este último artículo que me acercó el doctor Montero, publicado en la JAMA el 17 de abril de este año, nos habla de la prevalencia de obesidad con y sin conformación de exceso de adiposidad entre los adultos estadounidenses. Básicamente cuestiona, o sea, el tan cuestionado índice de masa corporal y lo evalúa índice de masa corporal comparado con intervención de una medición antropométrica que me identifique adiposidad central comparado con DEXA. ¿Y qué se vio? En una muestra de 2.225 personas, adultos, se vio que el índice de masa corporal en pacientes que ya tenían 30, o sea, más de 30, se lo tomó solamente el índice de masa corporal. Después, los pacientes que tenían entre 25 y 30, de acuerdo a las etnias, se tomaron las medidas y se le introdujo una medición antropométrica más, circunferencia de cintura. Y los pacientes que tenían más de 40 ya se daba como por considerado el exceso de adiposidad que tenía características patológicas. ¿Y qué vio el estudio? En este estudio la prevalencia de obesidad solo por índice de masa corporal fue casi idéntica a la prevalencia de obesidad tras la confirmación de exceso de adiposidad, ya sea por un índice antropométrico o por DEXA. Aproximadamente el 98% de las personas identificadas con obesidad según IMC presentaban exceso de adiposidad. Y esto me hizo reflexionar que no está bien, que, a ver, no es una cosa o la otra. Tal vez tengo que transmitir que tiene mucha relación con el exceso de adiposidad, el índice de masa corporal, que lo puedo usar cuando no tengo otras cosas sin sentirme que no estoy haciendo nada. Que tal vez en algunos pacientes ya puede indicar una dietoterapia correcta o una terapia farmacológica y, ¿por qué no?, si lo requiere, tal vez una estrategia quirúrgica. Nosotros siempre hablamos del tejido muscular, pero el estudio dice que en deportistas sí, lógicamente, se introducir otra medida antropométrica serológico, pero que es una muestra muy pequeña, y cuestiona que la confirmación del exceso de adiposidad en la práctica clínica puede ser complicada, por muchas causas. Una porque puede ser caro, otra porque hay errores técnicos. Entonces, cuando uno empieza a ver los diagnósticos de obesidad, empieza a ver que de acuerdo a la variable que utilice, va a tener muchos tipos
de expresión del tejido graso, ya sea por tamaño, por localización, o después veremos por comportamiento clínico, y que surgen nuevas definiciones. Surgen nuevas definiciones. Y esta es una de ellas. Las características cardiometabólicas, es un estudio en Cell Metabolics que habla de las características cardiometabólicas en personas con obesidad metabólicamente sana o no. Entonces es una población chica, es un estudio reciente de 2024, y que nos dice que los adultos metabólicamente sanos se definen con niveles de glucemias o glucosas normales, triglicéridos y ayunas normales, tolerancia a la glucosa normal, contenido intrahepático de triglicéridos normal y sensibilidad a la insulina normal. Y 20 adultos se compararon con obesidad metabólicamente no sana, como con manifestaciones de prediabetes, esteatosis hepática y resistencia a la insulina a todo el cuerpo. Voy a tomar un poquito de agua. Se incluyó 15 adultos con perfil metabólico delgado. ¿Y qué me pareció importante mostrarles? Que las personas que desarrollan una expansión más allá de valores antropométricos que se pueden clasificar como obesas, son sanas porque no tienen ciertas disfunciones en el músculo esquelético, en el tejido adiposo, en las variables metabólicas y en los marcadores antiinflamatorios o inflamatorios que se relacionan con el proceso inflamatorio de la obesidad metabólicamente enferma. Entonces, estos pacientes son beneficiados en su genética, son beneficiados en la expansión del tejido graso y no tienen lo que después lo termina enfermando al paciente metabólicamente enfermo o no sana. Tal vez tengan más riesgo de seguir avanzando en la expansión del tejido graso y que en algún momento se convierta en un paciente de sano a no sano o enfermo. Entonces, fíjense que de acuerdo a las variables que nosotros vamos a ir utilizando, cómo se empiezan a redefinir o a reclasificar, y que esto va a tener mucha implicancia después qué hacer con estos pacientes desde el punto de vista del tratamiento o de la intervención. Entonces, para determinar la adiposidad, debemos introducirnos en la composición corporal. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Es necesario? ¿Es mejor un estudio que otro? Bueno, yo le voy a presentar 2 o 3 cosas que mis colegas que participaron en el grupo, hay especialistas en composición corporal, como el doctor Casábola, y nos hicieron pensar tal vez de manera diferente. La composición corporal y la adiposidad se puede medir por plicometría, sí, pero no es lo habitual, no es de la consulta o de lo que nosotros queremos llevar a cabo con nuestros pacientes. ¿Podría usar bioimpedancia segmentaria multifrecuencia? Bueno, hay estudios que justifican su uso, hay estudios más complejos o de mayor tecnología que otros. Si yo tengo una balanza de bioimpedancia segmentaria de multifrecuencia en mi consultorio, ¿es fiable contra las de alta tecnología? Bueno, ahí les voy a mostrar algunas cosas. ¿Le podría hacer densitometría de cuerpo entero a todos mis pacientes? ¿Tiene costo? ¿Lo puedo utilizar en el consultorio? Bueno, no lo voy a poder utilizar en el consultorio, pero también puedo hacer algunas pruebas funcionales que me relacionen el estado de salud, tal vez no tanto graso, sino muscular, más allá de que la obesidad se refiere a tejido graso. ¿Podría hacer dinamometría y ir evaluando la salud metabólica en forma paralela también en la medición de la composición corporal y evitando así la dinapemia o la sarcopenia de mi paciente que está en tratamiento? ¿Es necesario eso o nos olvidamos del tejido muscular? O lo ponemos arriba del graso o el graso abajo del músculo, y tal vez no tenemos que ponernos de arriba o abajo, sino ver un poco la integralidad del paciente. Esto es un estudio, le voy a mostrar 2 o 3 cosas que me llamó la atención para pensar sobre la composición corporal comparada con DEXA. Y acá hay estudios de frecuencia única, multifrecuencia, para medir porcentaje de grasa. Y el objetivo del estudio fue probar la precisión de un dispositivo de bioimpedancia. Nosotros comparado con DEXA, lógicamente, todos los estudios, sobre todo los de multifrecuencia, de bioimpedanciometría segmentaria, tienen muy buena concordancia con relación con DEXA.
también la bioimpedancia simple, y ahí comparó una marca como es la Tanita. Ahora voy a mostrar la competencia. También demostraron buena concordancia absoluta los tres equipos. Ahora, ¿son fiables en concordancia los analizadores, por ejemplo, InBody en comparación con DEXA, con la absorciometría de rayos X de energía dual? Bueno, acá comparó los aparatos más básicos, como el 230, el 720 y el 770. ¿Y cuál es la conclusión? Los analizadores InBody producen un pequeño error individual, lo que sugiere que estos métodos se pueden utilizar como sustituto cuando no se dispone de DEXA. Y bueno, si lo tengo, lo uso, pero ya sabemos que si no lo tengo, puedo usar otras variables antropométricas, pero no dejo de usar lo que tengo, porque este laberinto que yo les presenté en un primer momento merece ser transitado de la mejor manera. Entonces, es importante que si tengo un medidor de composición corporal de baja complejidad, bueno, me sirve, porque tiene mucha concordancia con los de alta. Este es un artículo que también nos hizo pensar sobre composición corporal, que nos acercó nuestro coordinador, el doctor Murray, que es la Declaración de Málaga sobre composición corporal y valoración normofuncional. Es importante, ellos reconocen la importancia de hacer composición corporal. Proponemos considerar la composición corporal como un marcador crítico de salud y pronóstico, integrando la evaluación de la masa muscular y la masa grasa, más allá del peso corporal y el IMC. Entonces, nosotros tenemos métodos diagnósticos y métodos que nos acercan a predecir de qué manera se nos están enfermando nuestros pacientes. La importancia de la evaluación normofuncional, que combina la composición corporal y la funcionalidad del paciente y la historia clínica. Somos médicos o profesionales de salud que intervenimos con el paciente, donde todo es importante, porque eso nos va a hacer sacar mejores conclusiones seguramente y condicionarnos en el tratamiento. Entonces, las herramientas para la evaluación de la composición corporal concluye la bioimpedancia eléctrica, ecografía nutricional, puede ser, ya vamos a ver, para diagnóstico muscular o diagnóstico en el tejido graso ectópico, la tomografía computada, las circunferencias corporales y la anemometría. Un poco los que les he presentado en un artículo tan actualizado el 24 de abril del 2025, en el marco del Congreso Nacional de la Asociación Española de Nutrición Clínica y Metabolismo. Y la conclusión es esa: la composición corporal es un determinante clave de la salud general y del pronóstico clínico. Y acá nos vamos a meter más adentro del laberinto, mucho más adentro, con la publicación en Lancet de esta realmente redefinición de la obesidad en el 2025, que implica las limitaciones del índice de masa corporal y que esta comisión de expertos propone incluir para la redefinición de obesidad algo más que el índice para el tamaño corporal o la expansión adipositaria, como la circunferencia de cintura, el índice de cintura cadera, el índice de circunferencia de cintura talla y síntomas y signos de mala salud. Y nos propone un poco de qué manera nosotros nos fuimos planteando. Esto fue después del primer año del consenso y las reuniones que nosotros tuvimos. Y el primer paso es diagnosticar la corpulencia. Yo no voy a dejar de hacer índice de masa corporal por todos los que les dije anteriormente, pero mediciones de tamaño corporal independiente también las voy a incorporar, con los signos objetivos de masa salud como segundo paso. Y como tercer paso, si puedo, mido en forma directa la grasa corporal. Tal vez no en DEXA, pero sí en bioimpedancia. Sin embargo, es razonable asumir también, dice este artículo, que a partir de 40 de índice de masa corporal, la presencia de exceso de adiposidad en personas puede ser, en definición de obesidad, seguramente clínica. Tendremos siempre, en forma minoritaria, excepciones. Si se confirma un exceso de adiposidad, como decíamos recién, ese tiene que ser el segundo paso en buscar la evaluación y signos del síntoma de masa salud, mediante
la evaluación de la historia clínica, la exploración física que vamos a ver, las pruebas de laboratorio estándar, las pruebas diagnósticas adicionales según sea necesario. Y me sentí bien, no porque habíamos pensado de esa manera, sino porque nos surgió esta forma también de ver el screening diagnóstico para después enlazar el tratamiento, porque esto es para enlazar un tratamiento. La comisión definió dos nuevas categorías de obesidad, preclínica y clínica. La obesidad clínica es una condición de exceso de adiposidad sin disfunción orgánica actual ni limitaciones en la actividad cotidiana, pero con un mayor riesgo futuro para la salud. Un mayor riesgo. La obesidad clínica es una enfermedad crónica y sistémica que se caracteriza por alteraciones en la función de los tejidos, órganos de todo el organismo, inducidas directamente por una adiposidad excesiva o anormal. Uno es un riesgo y otro es enfermedad, que implica un comportamiento crónico que es sistémica y que es solamente o directamente por la adiposidad, que después podrá tener otras patologías concatenadas, si vale el término, o con mecanismos fisiopatológicos que comparten. Pero la obesidad clínica es directamente generada por la adiposidad excesiva o anormal. Y el término obesidad clínica identifica una enfermedad y puede considerarse un estado patológico, dice la comisión de expertos. La obesidad preclínica no equivale a un estado predisponente, como por ejemplo la prediabetes. Solo lo pone en riesgo. Además, el significado de obesidad preclínica no coincide con los términos de sobrepeso o preobesidad. Y ahí nuevamente me perdí en el laberinto. Dice, la obesidad preclínica implica la confirmación del exceso de adiposidad, no simplemente un índice de masa corporal de sobrepeso, más una evaluación clínica de que la función está preservada. Para hacer diagnóstico tenemos que avanzar no solamente con una medición antropométrica como antiguamente estábamos definiendo preobesidad y que no tiene que ver con el término preclínica. Dice, sin embargo, dado un índice de masa corporal puede subestimar el exceso de adiposidad. Algunas personas que tradicionalmente se clasifican con sobrepeso o preobesidad podrían presentar obesidad clínica o obesidad, o clínica, preclínica o clínica. Se diferenció en este consenso y es muy importante, a veces las definiciones son difíciles de trasladar después a la práctica diaria. Este es preclínico, es clínico, pero este tiene sobrepeso, pero me dicen que puede tener o no obesidad preclínica. Bueno, hay que empezar a discutir esto, nos tenemos que empezar a amigar con estos nuevos términos y discutirlos en estos ambientes amigables, como muy bien dijo Julio, de consensos. El término complicaciones de la obesidad clínica se refiere al empeoramiento de la disfunción orgánica o el daño a los órganos dianos. Las comorbilidades solo deben utilizarse para enfermedades o afecciones que coexisten incidentalmente con la obesidad. Por lo tanto, puede complicar el manejo del paciente, sin que sea la relación causa-efecto ni superposición fisiopatológica. Por ejemplo, una infección, una erisipela. Enfermedades y trastornos relacionados con la obesidad. Se refiere a afecciones que suelen coexistir con la obesidad, por las cuales existe una relación causal plausible o al menos una clara superposición etiológica y o fisiopatológica. Por ejemplo, la diabetes tipo 2. Pueden coexistir en la obesidad clínica y preclínica y deben considerarse en la toma de decisiones sobre las indicaciones en el tipo de tratamiento. Resumiendo y definiendo, podemos decir que la obesidad preclínica y clínica no coinciden con las distinciones previamente propuestas de obesidad metabólicamente sana o no metabólicamente sana. La obesidad clínica puede existir incluso en ausencia de disfunción metabólica. ¿Qué vamos a hacer una vez que pudimos transitar un poco más el laberinto? ¿Hacia dónde vamos a orientar para acercarnos a un diagnóstico más certero y que el tratamiento sea individualizado y más específico? Bueno, el obesograma clínico y analítico, el examen físico, podré tomarle la presión a mi paciente. Yo siempre digo a mis alumnos que de nutrición de segundo año de la Universidad Nacional de Villa Merced, al que mando saludos, y a algún alumno conectado y a mis colegas de la cátedra,
que el médico que no toma la presión no atendió al paciente. Pues puede ser la única expresión que podamos tener del paciente de todo este proceso. Podré clasificar bajo la clasificación de Edmonton, que no implica ninguna variable metabólica y que implica disfunciones, la podré usar en el contexto del examen clínico. Podré buscar signos claros de procesos fisiopatológicos que se expresan a nivel de nuestra piel, como es la cantosis nígrica, principalmente en los pliegues o en la región de la nuca o en los codos, y los que hacemos obesidad es lo primero que hacemos. Cuando vamos al examen clínico le tocamos los codos a ver si los tiene de esta manera o le revisamos el cuello, y seguramente deberíamos todos tomar la presión. Le pedí un laboratorio. ¿Están de acuerdo que parte del laboratorio, el ácido úrico, y ya veremos alguna publicación de Richard Johnson como marcador de camino hacia la disfunción metabólica con la consecuencia tal vez de riesgo cardiometabólico? El ácido úrico siempre estuvo orientado hacia el consumo de carne. Si un paciente dice, tengo un ácido úrico alto, doctor, y usted me dijeron como mucha carne. Y en realidad, como bien nos explicaba Tomás en el capítulo 1, y bajo la evidencia científica, el ácido úrico es un gran marcador de la dieta obesogénica ambiental moderna. Podré tener otro marcador básico como los triglicéridos, es uno de los más importantes a pedir. Pediré el mecanismo de respuesta que tiene nuestro páncreas para soportar la expansión adipositaria, para evaluar la pérdida de la sensibilidad a la insulina, no solamente a nivel del tejido graso, sino a nivel muscular, hepático, hoy a nivel cerebral, con relación a los trastornos cognitivos. ¿Será necesario pedir hemoglobina glucosilada, colesterol, HDL, o solo pediré HDL para hacer relación triglicéridos-HDL? ¿Veré alguna otra fracción de colesterol como LDL como importante? ¿Mediré hemoglobina glucosilada? Yo puse eso como básico, estoy dispuesto, lógicamente, a que lo refute. Y después un laboratorio complejo que tal vez no sea tan necesario en el diagnóstico de la obesidad humana clínico, pero sí puedo evaluar mecanismos de cortisol aumentado, factores inflamatorios medidos por PCR ultrasensible. Puedo medir los transportadores de apolipoproteína B como riesgo cardiovascular hacia la enfermedad coronaria. ¿Mediré leptina? ¿Miden leptina ustedes? Bueno, yo no. ¿Mediré adiponectina? ¿Haré una relación leptina-adiponectina para predecir los procesos inflamatorios y de riesgo que pueden tener nuestros pacientes? La epidemia esta de avitaminosis de nuestros pacientes, ¿la mejoraremos? ¿Vamos a pedir esto para tener alguna acción terapéutica o lo pedimos para que quede en la nada? ¿Tendremos que darles a todos vitamina D3 a nuestros pacientes o esperaremos que este proceso metabólico mejore? Y sí me parece importante que desde el punto de vista clínico, evaluativo, en el diagnóstico, podamos evaluar también la obesidad con otra mirada a través de las disfunciones. Si tenemos la escala de Edmonton de grado de 0 que no tiene ningún factor de riesgo, ninguna disfunción, al grado 4 en la fase terminal, lesiones severas, que va por el grado 1, 2 y 3, aumentando el grado de disfunción. Y le decía el ácido úrico, porque realmente yo le empecé a partir de Richard Johnson, escuchar sus videos que nos sugirieron bueno, empezar a ver este marcador como realmente un marcador inflamatorio muy importante a nivel pancreático, a nivel adipositario, realmente a nivel endotelial, y como un marcador que puedan anteceder otros. El ácido úrico podría desempeñar un papel fundamental en las manifestaciones del síndrome metabólico, dado que la hiperuricemia es un factor de riesgo remediable. Recomendamos recomendamos estudios tanto básicos como clínicos para abordar esta importante posibilidad. ¿Qué métodos complementarios nos planteamos o queremos tener para seguir avanzando en este síndrome de obesidad? ¿Podemos usar ecografía? Sí, económico, barato. ¿Por qué los médicos que identificamos en un laboratorio
inflamación hepática con infiltración grasa a través de una analítica, no hacemos ecografía en nuestro consultorio hepática. Y los ginecólogos hacen ecografía, muchos de ellos ginecológica. ¿Será que no la tenemos incorporada como que la podemos hacer en nuestra práctica diaria? ¿Es importante verle si hay infiltración grasa a un paciente en el hígado? Sí, podría ser el límite de la capacidad de nuestro tejido graso en expanderse y lamentablemente no le queda otra opción que depositar grasa en el hígado. Y bueno, yo me planteé también junto a mi colega Rodrigo Fernández, que trabaja conmigo, que lo vi ahí en Zoom, comprar un ecógrafo, que no lo tenemos, y formarnos en por lo menos ver ecografía hepática, porque va a ser algo muy importante para decirles a nuestros pacientes. ¿Podré pedirle tal vez a esos pacientes una elastografía? ¿Será importante predecir la fibrosis hepática de nuestros pacientes, sobre todo aquellos que pueden ir a un proceso de cirugía bariátrica con la tormenta metabólica que surge en los primeros meses del descenso de tejido graso y el trabajo intenso en un hígado muy bombardeado durante muchos años? Bueno, son los dos estudios no invasivos que nos planteamos, pero reivindico la ecografía. ¿Le tendré que pedir a todos una tomografía para evaluar cuantificación de grasa epicárdica, identificación por tomografía de esteatosis hepática? Bueno, nosotros creemos que no, pero muchas veces si están disponibles sí, podemos hacerlo para evaluar otras connotaciones con la tecnología hoy de, del avance de la tomografía serial computada, que podemos ver hasta muchas veces la calcificación a veces coronaria. ¿Necesitaré de una resonancia magnética nuclear en el diagnóstico del síndrome de obesidad para cuantificar la grasa? Nosotros creemos que no, pero en algunos estudios se podrán realizar, sobre todo tal vez para la composición corporal más a nivel muscular que graso. Pero bueno, se puede describir como algo que podría estar en algunos estudios de investigación para ser más certeros. Y yo reivindico la ecografía. Nosotros deberíamos, este es un estudio donde manifiesta que en pacientes con obesidad por IMC más de 30, nosotros podemos estimar el comportamiento del tejido graso y su expansión en la grasa subcutánea, en la grasa visceral o mental, en la grasa rectoperitoneal, y sí intentar que este método no invasivo nos permita aproximarnos cada vez más al comportamiento que está teniendo nuestro tejido graso en el diagnóstico de la obesidad. Además de observar conocidas diferencias de género a nivel subcutáneo, destacamos la importancia clínica del grosor de la grasa visceral, que lo midieron ahí a nivel de L4, en la bifurcación de la aorta abdominal, que es predictivo para síndrome metabólico y se correlaciona muy bien con índice de masa corporal, circunferencia, perímetro de cintura, glucosa, HDL en mujeres menopáusicas con esteatosis. Bueno, voy a tomar algo. Y una vez que pudimos usar este camino para empezar a avanzar en nuestro laberinto llamado obesidad, tenemos que empezar a entender un poco de qué manera, qué respuesta tiene el tejido graso y de qué manera se va generando la disfunción adiposa para consolidarse en enfermedad, por lo menos clínica, y que tenga lesión de órganos. Entonces, nosotros nos planteamos por sugerencias de nuestros coordinadores, no dejar de evaluar el sistema de alostasis, ese sistema que predice como manera fisiológica ciertos mecanismos y que hoy en este mundo nos perjudican. Esos mecanismos alostáticos terminarán teniendo en esa perpetuidad de este mundo moderno una respuesta inflamatoria. Bueno, posiblemente sí, y nace acá un poco la capacidad de cada paciente en de qué manera se va a defender. No todos nos inflamamos de la misma manera, y eso me hace recordar a mis pacientes que tenían sepsis, que muchos llegaron a la falla multiorgánica y otros no.
depende de nuestra expresión génica muchas veces la forma que nos defendemos, y algunos se defienden inflamándose muy mal antes de expandir o poder expandir o tener la discapacidad de expandir el tejido graso. Y analizamos el trabajo de Peter Sterling, donde nos empieza a explicar un poco qué pasa en la naturaleza, de qué manera la respuesta inflamatoria se convierte o no realmente en un mecanismo defensivo que se consolida como enfermedad, y lo vamos a repasar un poquito en especial a esos estudios. Entonces, después vamos a ver que la regulación del metabolismo de MPK quinasa y mTOR tiene mucha implicancia en el anabolismo y en el catabolismo, según se estimula un sistema o el otro. Entonces, nosotros tenemos que evaluar esto porque es muy importante. Porque si nosotros, nuestro sistema de vida, nuestro ambiente, se sobrepone a la inhibición del metabolismo de MPK quinasa como sensor energético y estimula mucho mTOR, pues estaremos en serios problemas, sobre todo por todos los procesos inflamatorios que eso genera, como resistencia a la leptina, como resistencia a la insulina, como estos procesos fisiopatológicos que vamos a ver ahora. Y después, bueno, nos planteamos un concepto de partition. ¿A dónde va a ir ese depósito que el organismo sí o sí inevitablemente va a tener que hacer? ¿Va a ir a la parte central, va a ir a la parte periférica? Y nacen estos conceptos de obesidad metabólicamente sana y metabólicamente enferma. Hay pacientes que tal vez no merezcan o no necesitemos muchas veces generar adelgazamiento. Entonces, la homeostasis, dice Sterling, que es erróneo. El objetivo de la regulación no es preservar la constancia del medio interno, sino ajustarlo continuamente para promover la supervivencia y la reproducción. La alostasis, en cambio, propone una regulación eficiente que requiere anticipar las necesidades y prepararse para satisfacerlas antes que surjan. Ya van a ver en uno de los slides que les voy a mostrar a partir de esto, busqué que el sistema nervioso genera una anticipación y muchas veces, de acuerdo al estímulo que tiene, a haber engordado. Eso lo vamos a ver en un rato. Entonces, esta estrategia reguladora requiere, para que ocurra la alostasis, dice Sterling, el cerebro. El cerebro rastrea múltiples variables y entrega sus valores con el conocimiento previo para predecir las necesidades y establecer prioridades. El cerebro coordina los efectores para utilizar recursos de modestas reservas corporales y aplica un sistema de compensaciones flexibles de cada órgano según su capacidad o cada órgano según su necesidad. Los apetitos, dice Sterling, se canalizan con una vía común que emplea un palo para impulsar al organismo a satisfacer esa necesidad y una zanahoria que refleja al organismo cuando la necesidad está satisfecha. El diseño obliga a las ansiedades, que las ansiedades no se adapten y que los placeres sean breves, una rápida adaptación para dar paso a la siguiente ansiedad, al siguiente problema, cuyos valores de recompensa dependen en gran parte del esfuerzo invertido. ¿Qué nos pasa en la vida moderna? La vida moderna reduce la variabilidad de pequeños placeres y reduce el esfuerzo, reduciendo así su valor de recompensa y exigiendo porciones mayores de acciones o de recompensas. En este caso puede ser tal vez la alimentación que tenemos hoy en este ambiente tan complejo para una satisfacción equivalente, un ciclo que genera conductas adictivas. Entonces, dice Sterling, los trastornos de adicción, la homeostasis busca, como nosotros, tratamientos a veces farmacológicos, medicamentos para tratar la adicción, por ejemplo, para drogas, la obesidad y conductas compulsivas. La alostasis sugiere enfoques más amplios, como volver a expandir la gama posible de placeres y brindar oportunidades para dedicar esfuerzos en su búsqueda, salir de esa necesidad de compensación inmediata, sino, como quien dice, generar otros circuitos que no tengan la necesidad permanente de ir a buscar esos placeres sin esfuerzo. Cuando presentamos atención a nuestras relaciones sociales, reducimos nuestra necesidad de vigilancia que requiere excitación con un patrón catabólico.
y así permitirnos la relajación y el anabolismo. Vamos a tener esos mecanismos. Estos comportamientos que provienen del anabolismo son componentes antiguos de la cultura humana. Nosotros anabolizamos y catabolizamos de acuerdo sea necesario o no. Lo que pasa es que ahora el patrón de estímulo nos reduce a conductas que no podemos salir de esa situación. El modelo de Stasis recuerda de edad temprana de que la salud íntimamente relacionada con apaciguar los espíritus, dice Sterling, incluido el nuestro, a través del mantenimiento de las relaciones comunitarias. La obesidad abdominal y enfermedad cardiovascular es una inflamación, es como un eslabón perdido. O sea, acá hay que, esta es una revisión de Jean-Pierre Deprez, donde explora un poco esto. De acuerdo al diagnóstico que hagamos, según la distribución, la morfología, la función del tejido adiposo y los posibles marcadores de inflamación relacionados a la enfermedad cardiovascular. También revisa la evidencia de la obesidad abdominal como un factor clave que impulsa la constelación de anomalías inflamatorias que llevan a la aterosclerosis vinculadas o aterotrombóticas vinculadas a la resistencia a la insulina, denominadas, está incluido, denominadas comúnmente como síndrome metabólico. Y son estos procesos que a partir tal vez de expansión del tejido graso visceral empieza todo un mecanismo con resistencia a la acción o pérdida de la acción de la insulina, con generación, que ya lo vamos a ver, de resistencia a la acción de la lectina, estímulo permanentemente del circuito mTOR, inhibición del metabolismo de MPK quinasa, con la consecuencia, bases clínicas como aumento, lógicamente, de triglicéridos, glucosa, alteración de HDL y aumento de presión arterial. Ahora, ¿es la grasa visceral lo que genera esto o es la incapacidad de expandir el tejido femoroglúteo? Y hasta hace poco teníamos consensuado que la grasa visceral era la única responsable, tenga o no el tejido femoroglúteo expandido, y nos vamos a dar cuenta que tal vez con las últimas investigaciones no es tan así, y se los quiero compartir. No sé cómo estamos con el horario. ¿Cómo voy? Estamos ya en horario de ir Bueno, dando lugar a vamos, las preguntas y vamos. aportes. Bueno, bueno, voy a avanzar. Esto es un artículo muy interesante donde plantea la obesidad metabólica con peso normal, y este fenotipo MON es una paradoja de la obesidad, pero más es paradoja del índice de masa corporal, lo plantea este artículo. Les quiero compartir, bueno, esto después lo podemos charlar, pero básicamente el riesgo de mortalidad de los pacientes con índice de masa corporal más bajo, pero con circunferencia de cintura más alta o relación circunferencia de cintura-cadera más alterada, se mueren más que los pacientes que tienen índice de masa corporal más alto y no están en los percentilos tan altos de grasa visceral. Esto es muy importante porque redefine un nuevo tipo de obesidad, que es la obesidad metabólica, tal vez con índice de masa normal. Y esto es lo que quería decir. Lo que realmente pareció diferenciar los fenotipos de menor riesgo a los de mayor riesgo fue la cantidad de grasa localizada en las caderas y piernas, es decir, la grasa subcutánea glúteo-femoral, que probablemente se refleja en las estimaciones de índice de masa corporal. Los que tenían más grasa femoroglútea, pero tenían más índice de masa corporal, se vieron más beneficiados. Acá interviene una hipótesis muy importante, que es la hipótesis de la capacidad de expansión del tejido graso. ¿Qué capacidad tiene ese individuo de almacenar en el tejido blanco, en el tejido adiposo, en forma individualizada? Y que la expansión o la no expansión del tejido femoroglúteo sea en gran parte el mecanismo más importante de resistencia a la insulina o lipotoxicidad. No me voy a poner a explicar esta gráfica, pero básicamente es eso, la capacidad de no poder
depositar en los lugares favorables, empiezan a depositarse en otros lados. Uno de ellos es el páncreas, el otro es el hígado, con las consecuentes a base de la disfunción y la progresión hacia la diabetes. Diego, Esto, tenemos sí, últimos 5 minutos de tu presentación. bueno, esto es muy importante porque los voy a condicionar al capítulo de dietoterapia, a que la composición de los macronutrientes sean muy activadores de AMPK quinasa, inhiban un poco mTOR. Y cuando vemos que nosotros con rapamicina activamos la activación de mTOR, a través de la disminución de la actividad de MPK quinasa, genera resistencia a la insulina. Entonces, la inhibición de la resistencia a la insulina por la rapamicina sugiere firmemente que en el periodo estudiado aquí, los cambios en mTOR probablemente sean la clave y la responsabilidad de la resistencia a la insulina. Y eso con macronutrientes muy ricos en almidones y azúcares se logra. Por eso tenemos que virar tal vez, y no los quiero condicionar en la dietoterapia. Esto habla un poco de la actividad de mTOR y PONC, pero vamos a avanzar un poquito más. Y la definición de obesidad metabólica saludable básicamente incluye el término de Partition y la capacidad de expansión del tejido graso en las áreas que más nos beneficia. Y esto es un artículo muy interesante porque le pone frío a las variables fenotípicas, metabólicas y estructurales y ve qué reacción tiene. Nosotros hemos perdido la capacidad de responder a estímulos naturales como el frío, la restricción alimentaria, el movimiento y la dieta para la especie. Bueno, estábamos así, después entendimos para dónde iban las flechas, que va a haber un proceso de inflamación, que va a haber una reducción de la adipogénesis, va a haber una fibrosis, hay hipoxia en el tejido, en diferentes células, no solamente en el adiposo, se pierde la flexibilidad metabólica y perdemos la capacidad termogénica. Esto es lo que le quería demostrar. A nivel del hipotálamo, ¿es un mecanismo o marca el proceso de la patogénesis de la obesidad? La inflamación ocurre mucho más rápido en el hipotálamo que en los tejidos periféricos tras el cambio de una dieta obesogénica, de modo que precede el aumento de peso. La causa inicial de la inflamación hipotalámica inducida por una dieta obesogénica implica una lesión de las neuronas que componen los microcircuitos del equilibrio energético. Esto es muy importante. Y después, lógicamente, la afectación de los receptores a nivel cerebral de la insulina en ratones que se bloquean, nos dicen que cuando se bloquea el receptor de la insulina a nivel cerebral, las hemas desarrollan obesidad sensible a la dieta obesogénica con aumento de la grasa corporal, aumento plasmático de leptina, resistencia a la insulina leve, pero sí aumentos elevados de insulina plasmática y hipertrigliceridemia. Y tal vez se afectó la reproducción. También se afectó la espermatogénesis y la maduración de los folículos ováricos en este tipo de pacientes. Y por último, les quiero incorporar el concepto de disruptores endocrinos, pero tenemos muchos disruptores endocrinos que no tienen que ver con la alimentación, que colaboran en esta fisiopatología de la obesidad. Por lo menos en este consenso de abril del 2025 hay 12 mecanismos muy importantes. Después todos los artículos y las diapositivas, que el que las quiera, se las puedo compartir. Vamos a avanzar. Esto es la hipótesis del obesógeno transmitido a través de la etapa prenatal intrauterina y que realmente nos preocupa mucho porque ahí es donde también empieza realmente las implicancias del modelo alimentario que hoy tienen nuestras madres y los componentes que no son alimentarios incorporados a través de los alimentos. Vamos con las conclusiones y termino. La puerta de entrada al diagnóstico de obesidad es la corpulencia, con predominio del aumento del tejido adiposo. Luego se complementarán medidas que orienten la localización y posible disfunción metabólica. Las nuevas definiciones y los criterios diagnósticos de la obesidad aportan avances importantes a reconocer las limitaciones del índice de masa corporal e incorporar otras medidas del tamaño corporal para caracterizar el exceso de peso, o el exceso de adiposidad, perdón. La composición corporal juega un rol fundamental en la identificación para nosotros de los distintos fenotipos de alta heterogenicidad. Y eso
surge con las nuevas definiciones. Los estudios complementarios son de gran utilidad si están disponibles, sin ser excluyentes para el diagnóstico. Se avanzó en la caracterización de la obesidad como una enfermedad independiente, incluyendo una subclasificación basada en las repercusiones clínicas directamente inducidas por el exceso de adiposidad. Cómo conceptualizamos y abordamos la obesidad podría tener implicancias en la práctica clínica, en las decisiones de salud pública y en la visión social de la obesidad. Los nuevos criterios clínicos para el diagnóstico nos conducen a salir de una visión centrada en el peso, sin alejarnos de la importancia de esa medida. La incorporación de obesidad metabólicamente sana nos hace reflexionar cómo se comporta el tejido graso en forma individual y replantea estrategias de tratamiento. La obesidad metabólica con peso normal representa una condición de mayor riesgo cardiometabólico. El nuevo modelo reconoce que la obesidad puede ser causa de enfermedades, alterar la función de sistemas de órganos en todos los sistemas, no solo involucrados en la regulación metabólica. La obesidad clínica y preclínica son afecciones muy heterogéneas. Existe un amplio margen de estratificación de la obesidad clínica en diferentes subtipos. Esto nos tiene que permitir una reflexión y una mejor comprensión, aunque todavía estamos en el laberinto. Tenemos que guiar las intervenciones según el nivel de riesgo individual, también para la salud de nuestros pacientes, beneficiando especialmente a las personas con alto riesgo de mortalidad. Los procesos diagnósticos y fetopatológicos están en permanente revisión y este es el lugar donde nos tenemos que poner a discutir, donde las posibles causas pueden muchas veces ser consecuencias y o viceversa. Consensuar en obesidad es una tarea ineludible que nosotros tenemos como profesionales. Quiero invitarlos a todos los interesados a partir de este momento a este grupo, a los que se interese, así que se van a poder comunicar. Lo considero un viaje de ida al conocimiento, donde solo nosotros y nuestros pacientes serán los más beneficiados. Pudimos entrar y salir del laberinto, pero con este consenso podemos planificar, podemos implementar, medir y analizar, ajustar, que la mejoría sea continua. Muchas gracias. El que sabe el índice de masa corporal de la Venus, agradezco. Pásenmelo. Excelente presentación, desafiante, enciclopédica. Yo creo que los que participan en este grupo van a tener mucho trabajo para clarificar cada uno de los conceptos y darle una unidad y una dirección de 4 o 5 páginas. Pero bueno, creo que ha sido muy reconfortante todo lo que hemos visto. Creo que nos va a dar mucho tiempo para hacer aportes. Yo quería, sobre la base, aprovechando mi condición de coordinador, quería hacer 2 o 3 acotaciones sobre lo que nos dijo Diego, sobre todo, hay un ruido al fondo, por favor. Apaguen los micrófonos, por favor. Apagar los micrófonos. Nos mencionó que la obesidad es una entidad crónica, y yo agregaría, es crónica, pero es reversible. Un concepto que es necesario que tengamos presente. El otro problema que surge a través de esta discusión diagnóstica que ustedes van a tener que manejar es evitar la posibilidad de tratar pacientes que sean no obesos, tratarlos con fármacos antiobesidad. Se nos puede llegar a plantear ese problema. Por eso es que es muy importante que el grupo 2 considere esta eventualidad que podría surgir a partir del cambio en los conceptos diagnósticos. El otro punto es que deberíamos analizar un poco el concepto que genera el término disfunción adiposa. La disfunción adiposa deberíamos entenderla, o yo propongo que la entendamos como una adaptación del funcionamiento adiposo a la situación de sobrecarga y de hipertrofia, no como una causa de enfermedad, porque si no, vamos a trasladar la etiopatogenia desde un medio exterior a un medio endógeno, como si fuera una enfermedad autoprovocada. Y eso es un punto que tenemos que tener cuidado,
porque nos podemos olvidar de la transición alimentaria. Y si nos olvidamos de la transición alimentaria, va a perder fuerza toda la prescripción de la alimentación que tenemos que hacer, y evitar la alimentación opulenta, y vamos a tender a utilizar en exceso otras intervenciones como el ejercicio físico y como la farmacoterapia. Así que bueno, estos eran algunos puntos de atención que a mí me pareció que eran interesantes, después ustedes los considerarán. Quedan unos minutos. Sí, una cosa, Julio. En primer lugar, bueno, te felicito, Diego, y felicito a todo el grupo porque estuvo excelente tu exposición y obviamente el Gracias. trabajo del grupo. Así que realmente una alegría poder que hayamos podido compartirlo todo. Y bueno, que tuvimos una gran cantidad de participantes acá y como dijiste vos, están todos invitados a que puedan sumarse a este consenso que cuanto más seamos, más fuerza va a tener. Quiero robarles tiempo a los que están presenciando para que puedan hacer preguntas, ya que tenemos escasos 8 minutos. Así que los dejo para que pregunten. Bueno, mientras piensan las intervenciones, esto es un desafío. Por favor, escríbanle al doctor Pereira Ya estoy para, pasando el mail en el chat, personal claro, también. para discutir cada una de estas cosas. Van a aprender un montón. Y además van a hacer un bien, porque una vez que tengamos el consenso terminado, lo vamos a publicar y lo vamos a difundir en las redes. Así que todos van a ser coautores, todos los que participen van a poner su nombre ahí. Así que bueno, se van a sentir protagonistas de la historia también. Va a ser una satisfacción. Y una cosa importante, Julio, que dijiste vos al principio y que hay que realmente resaltarla. Acá no hay conflicto de intereses. O sea, en ningún laboratorio, no lo patrocina la industria, no tenemos sponsor atrás. Entonces realmente es algo puro y cuanto más puros seamos, mejor va a ser porque más respeto vamos a tener de nuestros colegas. Porque lamentablemente hay muchos trabajos que están circulando que están patrocinados. Entonces, si podemos hacer algo como esto solos es mucho mejor, ¿no? Bueno, Eh, muchas gracias Raúl, Julio. ¿Ahí había alguna pregunta o un comentario? sí, es una pregunta que va a sonar ridícula. Yo soy especialista en terapia intensiva. Actualmente hice la especialidad de nutrición con el doctor Simula hace muchos años, pero seguí con la terapia. Y bueno, me estaba enfocando ahora en ortomolecular, pero me sigue tirando lo que es la nutrición. Eh, yo tengo que montar cosas nuevas dentro del trabajo con mi hija de cirujana plástica y a veces vienen pacientes que no tienen lógica, 23 años, 3 lipoaspiraciones, si mi hija me la manda y yo le digo, acá necesita un psicólogo, psiquiatra que atienda, porque a la piba le dije amistosamente que no puede seguir haciendo eso, porque para mí, o sea, económicamente para mi hija le reditúa, pero no es saludable. Yo tengo que comprar un InBody. Realmente para mí es una novedad. Yo soy de la época del índice cintura, cadera, el índice de masa corporal. Fue la época en que yo me formé con las medidas antropométricas y bueno, yo usaba la medición de fuerza, pero lo usaban los pacientes en terapia, ¿no? No lo usaba, soy experta en soporte nutricional, entonces de ahí el tema. Recomendación, yo escuché bien que es una herramienta más. Nosotros hacemos ecografía bedside en terapia. Y la verdad que ahora veo que es muy útil, más de lo que pensaba. Pero el InBody realmente fidedigno, es útil. ¿Y cuál? Porque hay un montón de precios y modelos con Bueno, acá hay un diferentes. especialista en composición corporal, que es el presidente de Samenud. No sé si le puede dar un consejo, doctor César, A ver, o no. doctor,
No lo Bueno, escucho. Estás muteado, me parece. No, doctor, por favor, desmutese. ¿Me escuchan? Ahí Sí, está. ahí sí, doctor, ahí sí. Bueno, no, pues Doctor Casábola, soy Adriana Perroni, yo trabajé con usted en el alemán. sí, me acuerdo, me acuerdo. Este, pero se Sí, ¿cómo anda? Sí, escuché su nombre. quería comentarles una cosita. En primer lugar, quiero felicitar a la mesa porque realmente estuvieron excelentes. Información que hay que digerirla. Ya vamos a pedir al doctor Pereira que nos pase algunos trabajos para poder releerlos. Yo quería decirles una cosa. Yo hace 15 años que estoy haciendo composición corporal, Bien, pero uno a veces no sabe cuál elegir. Quiero decir esto porque yo, por ejemplo, hice el curso ISAC, el sistema ISAC, sino antropométrico, que tenía 47 mediciones, estaba 1 hora con cada paciente, y no era lo que yo necesitaba, porque yo necesitaba atender a pacientes obesos, que inclusive no fue, digamos, bueno, nuestro servicio tuvo varios cambios, ahora hay un tsunami de obesidad, entonces hay que adaptarse a la realidad. Antes no era así. Y me di cuenta empezando con distintos equipos. Lo que pasa es que de esta charla, que es más extensa, yo podría decirle que cada equipo tiene un objetivo. Por ejemplo, nosotros tenemos un equipo de alta gama que tiene varias frecuencias y mide por un sistema que fue, digamos, homologado en varios trabajos, por lo menos los japoneses, los asiáticos, con DEXA y con resonancia para ver el área de grasa visceral. Ahora, yo de lo que estoy midiendo hasta ahora, con 1 centímetro uno puede, dentro de ciertos parámetros de grasa visceral, por ejemplo, entre 80 y 120 centímetros, el aparato tiene una alta correlación con 1 centímetro. Y la verdad que 1 centímetro es más barato, creo, que un impedanciómetro, en ese punto. Ahora, el sistema de pliegues, de 4 pliegues, que es sí, equivale corporal, en pacientes que son muy obesos, los pliegues son como más complicados y además yo tengo, y les puedo demostrar, tengo varios de psicometría, y no todos tienen la misma presión por centímetro, o sea que hay que calibrar esos aparatos, o sea que eso es una complejidad. Si bien a ver algunos psicómetros que son económicos, pero eh, digamos que es un tema en sí mismo. Entonces, una marca, hay otras, ahora está Seca, que está en el país a través de la Gloria Suizo. Uno debería decir, bueno, ¿yo qué voy a buscar? ¿Yo solo busco masa grasa? ¿Puedo hacer con un monofrecuencia? El aparato más simple me va a dar el porcentaje graso. Con esa dispersión que se ve inclusive en el InBody, alguna dispersión de, por ejemplo, en baja grasa queda más baja de lo que debería tener. Que viene con 3% de grasa y no es creíble. Por ahí tienen 6, pero el aparato tiene ese traje graso y además Habla un poquito más cerca del micrófono, sí, César, por sí, favor. por sí, favor, doctor. perdón, no, está muy bajo el micrófono, disculpa. ¿Ahora se escucha mejor? Sí. Bien. Ahora se escucha mejor, sí. Bueno, este, si yo quiero medir masa muscular, yo tengo que tener un aparato que tenga en lo posible 50 kilohertz, que ya por lo menos tiene que tener 3 frecuencias, una baja, una intermedia y una alta, porque me va a dar agua corporal total, además me va a dar agua intra y extracelular. Y si yo quisiera tener algo segmentario, está lo que llama el octapolar, pero es caro, ¿sí? Entonces, quizás con un aparato que tenga 3 frecuencias, que tenga 50 kilohertz, que son 50.000 ciclos por segundo, esa frecuencia varía o se hace una ondulación la onda cuando pasa por las células. Bueno, en fin, con un aparato de 3 frecuencias para un consultorio es digno. Ahora, si yo quiero medir el índice musculoesquelético, ahí ya necesito un aparato segmentario para definir sarcopenia, pues si no hay que definirlo por DEXA, porque el índice musculoesquelético o el índice apendicular
se mide con DEXA. Pero bueno, depende del grupo de pacientes, porque si no tengo tercera edad, sarcopenia por ahí no voy a encontrar, aunque hemos encontrado sarcopenia en gente joven pospandemia. Ay, Pero sí. no tiene fragilidad por ahí. El anciano, o sea, el de tercera edad con sarcopenia, fuiste, se cae, es frágil. Bueno, en fin, no quiero extenderme más, pero piense de acuerdo para lo que lo vaya a necesitar, ¿sí? 3 frecuencias para mí es algo, no es solo el InBody, hay uno, pero lo que pasa es que hay que traerlo a país, el Data Input es alemán, uno que yo ya tengo también y lo usé por muchos años. Es muy interesante porque tiene 3 frecuencias, es mucho más económico, pero hay que traerlo. No sé cómo, dentro de una valija, algo. Ahora es como una tablet, lo han modificado mucho. De todas maneras, entonces quería comentar bueno, para hablarlo más adelante, el índice talla cintura, la verdad que me sorprendió a mí. No lo he usado, pero quizás tenga que rever los datos, porque los datos los tenemos nosotros, como para reverlos, porque tenemos talla y tenemos cintura, le medimos cintura aparte de hacer el aparato. Y sí, lo que sí que estoy viendo, que evidentemente hay personas que son muy metabólicamente dañadas o están muy alteradas y no tienen parámetros que uno podría decir, por ejemplo, con perímetro de cintura. Pasa todos los días. Y lo último que quería decir esto, que es que no es que solo tenemos que hablarlos entre nosotros, tendremos que consensuar entre nosotros, pero hay que hablarle al resto de las especialidades, porque cada día vienen más alterada la indicación. Esta semana una psicóloga manda a la paciente a que se haga una bariátrica. ¿Qué es esto? O sea, nosotros tenemos que tener presencia y esto es una indicación que tiene que ser consensuada porque nos va a hacer bien, nos va a ayudar a trabajar mejor y a que respeten nuestro trabajo. Eso es lo que yo pienso. Gracias, doctor. Gracias. Un placer verlo. De nada, de nada. Gracias, César. Siendo las 9:05, Cerramos. cerramos la reunión, así que gracias a todos por estar. Como dijimos antes, están todos invitados a suscribir este trabajo y por supuesto a ver la parte final, bueno, el tercer grupo que es el 24 de junio y el cuarto grupo que es el 10 de julio, si no me equivoco. Y la parte final que es en el Congreso de Sabota 25-26 de septiembre o el de Samenut 6, 7 y 8 de noviembre. Y bueno, Yo quisiera ver cómo sí, se sí, las arreglan con toda la información que trajo el doctor Diego Pereira para organizarlo en algo que tenga aplicación y sentido clínico. Así que tienen un desafío por delante. Por favor, abóquense a esta tarea maravillosa que tienen para realizar. Pueden ser como los decía César, hay que metabolizarlo. Hay que- Un abrazo para todos. Nos vemos en la próxima. Abrazo, hasta pronto. Chao, chao. Chao, chao. Saludos y muchas Gracias a gracias. todos.